es la incapacidad de algunos padres para resolver sus problemas que tienen como pareja. Soy Ricardo y hoy vamos a hablar de lo que es la conyugalidad disarmónica. En un principio la pareja se lleva bien, es armónica en su relacionamiento, pero cuando empieza a presentar cierta conflictividad en su rol como pareja, se genera una tensión y eso se traslada al rol que ellos mismos tienen como padres hacia sus hijos. Entonces ahí estamos hablando de una conyugalidad disarmónica. Vamos a colocar el contexto para que se entienda mejor. Una modalidad es la llamada triangulación manipulatoria. Cuando ya está instalado el problema de la pareja, entonces se desplaza esa responsabilidad hacia los hijos. Se demanda lealtad de parte del hijo y empieza estirando de manera directa o indirecta la atención del hijo. Pero en el fondo se está aplazando el conversar, el resolver de manera adecuada el conflicto que ellos tienen como pareja. ¿Y por qué es conflictivo este tipo de relacionamiento? Porque la demanda de lealtad de parte de uno de los progenitores con relación al chico crea una coalición en contra del otro progenitor. ¿Y por qué es manipulatoria? Porque surgen frases como que yo cuento contigo, no me vayas a fallar, de lo contrario no vas a tener lo que te prometí, por ejemplo. Otra modalidad tiene que ver o se llama desconfirmatoria, que invitan al chico en el juego, en la dinámica del conflicto que ellos tienen. Se alía, sobre todo, comúnmente salía mucho con la mamá, la hija con la mamá. Tanto así que ella toma partido y empieza a defenderla y a ser hostil con el padre. Entonces al punto de recriminarle, etc. Pero cuando eso sucede, surge de la otra parte como una reprobación. Yo no dije eso. Y queda así como en el limbo, al medio, como que tomó partido y después queda en el vacío. Entonces se le cuestiona de tal manera que empieza a dudar del tipo de relación que ella tiene o él tiene con sus progenitores. ¿Qué pasa con esto? Que después quien fue aliado del hijo o de la hija le empieza a recriminar. O sea, por culpa tuya nosotros estamos peleados. Por tu culpa tuya nos estamos separando. Entonces es como que se dio vuelta la tortilla y en vez de ser víctima del tipo de relación que estaba habiendo en el sistema familiar, resulta ser que ahora ella es la culpable o es la responsable del conflicto que hay entre sus padres, pero como pareja. Otro tipo de triangulación es la llamada equívoca y esta también es perversa en el sentido de que se genera un vacío porque ya hay una separación emocional de parte de la pareja viviendo juntos y peor cuando ya se separaron. Entonces, ¿cuál es la creencia? Que la mamá cree equivocamente que el responsable de brindarle la necesidad afectiva y demás a su hijo o hija están en el otro progenitor. Y a su vez el otro piensa lo mismo. Entonces hay como una demanda hacia los dos, pero nadie se hace cargo y queda en un vacío emocional. O sea, una falta de nutrición afectiva real. Dentro de este tipo de relacionamiento hay una cuarta que es muy delicada y que lamentablemente se da cuando en una sociedad el machismo es tal de que los abusos no pasa nada. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, hay una nutrición, hay un tipo de relacionamiento, hay una cercanía, ¿verdad?, que todo ser humano necesita y que se expresa de manera práctica, beso, abrazo, intimidad, en el caso de la pareja. Entonces, ¿qué pasa acá? Que ese límite, ¿verdad?, fuera de la nutrición afectiva, de la protección,
de darle y brindarle las cosas necesarias para el desarrollo y crecimiento del chico y de la chica, la manera de proceder en el afecto cruza la línea. O sea, hay una irrupción en el espacio psicológico y también físico. Entonces llegamos a situaciones de incesto, ¿verdad? Y que en algunos sectores se avala. Es un secreto a voces, pero se avala. Entonces, ese tipo de relacionamiento de confirmatorio pasa a taparse y ser consciente, y a veces de manera inconsciente por parte del otro progenitor, pero hay una amenaza de por medio. Entonces se genera obviamente un episodio traumático, y a veces pasan muchos años, si es que en realidad se atreve o no el niño o la niña a hablar de esa situación. Ahora, el problema está que a veces se cree, no se cree, se acoge o no esta llamada de atención o esta denuncia, primero por el ámbito familiar, pero después a nivel social. Entonces, cuando se denuncia, se corre el riesgo también de ser vilipendiada, de ser criticada, de incluso hacerla responsable, sobre todo a la nena, de que ella es la que provoca ese tipo de acciones. Y no, siempre la responsabilidad y la culpa está en el agresor, en el depredador. Van a tener que pasar muchos años para que realmente se haga justicia con este tipo de casos. No solamente a nivel de maltrato psicológico, que lamentablemente se hace una denuncia, pero si vos no llegas poco menos que con la cabeza en la mano, todo tajeado, golpeado, ensangrentado, y ni aún así se hace caso. Entonces, ¿cuánto más es que una niña, mujer, plantee, manifieste que fue abusada, violada? No se le va a creer. La justicia va a ser oídos sordos, va a encajonar los archivos porque no le interesa este tipo de casos, porque se normaliza de que a la mujer simplemente es para tratarla de esa manera. Lo que es contradictorio, incongruente, es que después se ensalza la figura de la madre o de la abuela, pero sin embargo cuando es niña, preadolescente y adolescente, se abusa de ella. Es inaudito, es vergonzoso, es triste, pero así está nuestra sociedad. Y obviamente la idea es no quedarse callado, hablar, no solamente por una cuestión de liberación de la tensión, de tener un espacio donde abordar el tema, el poder integrar ese dolor en la vida, pero también sirve como testimonio para que otras mujeres, otras niñas y mujeres tengan la fortaleza por lo menos de hablar, de decirlo, de denunciarlo, para que de alguna manera, aunque sea por presión, la gente con nombre y apellido le dé vergüenza, se tome conciencia de esos actos. No sé si se van a arrepentir, pero por lo menos que se sepa. Es triste escuchar el testimonio de una nena de 5, de 7, de 10, de 12, 15, cómo te grafican el proceder de su papá, de su tío, su primo, abuelo, vecino íntimo, algún pariente, cómo le tocaron, abusaron, prostituyeron y nadie hizo nada. Y la nutrición afectiva nos dice lo contrario, es la protección, cuidado que tiene que tener un infante, y el afecto tal que le permita un desarrollo íntegro que le prepare para la vida. Sin embargo, a corta edad, todo eso se ve desmoronado, quebrado por un tipo de relacionamiento traumático, abusivo, indigno para una niña sobre todo. Por eso es importante que hayan espacios como este para que la persona sobreviviente de este tipo de ataques pueda sentirse por lo menos segura que en un espacio virtual o físico pueden decir y expresar lo que sienten, lo que les duele, lo que les desgarra, porque hay que procurar sacarlo del cuerpo
para que no les enferme más. Colocarse en el lugar del otro es difícil si uno no pasó por una experiencia tal. Lo único que es analógico es que el dolor que uno pueda sentir, cualquiera sea, entonces es mayor o menor la intensidad y la frecuencia, pero es dolor. Pero quien vivió la experiencia de pasar por ese tipo de situaciones, en vez de haberse sentido protegida, cuidada, no lo fue, debe ser muy triste. Y por eso a mí me conmueve y quiero, dentro de todo lo posible, de lo que esté de mi parte, por lo menos generar un espacio de escucha, de empatía, de humanidad para estas mujeres y también para hombres que han pasado por experiencias similares u otras, que hablan también de dolor, de frustración, de fracaso. Si necesitas ayuda, puedes entrar al link de mi perfil, agendar una cita y me cuentas tu historia.